Para los que cuidamos, confiemos en nuestra intuición. Soy Cecilia, mamá orgullosa de Ariadna, de 12 años. Ella tiene una enfermedad poco frecuente llamado 11Q, síndrome de Jacobsen. Ella tiene muy poca comunicación verbal, aunque mucha intención comunicativa. Se hace entender a su forma, con sus gestos, con sus miradas, que dicen un montón. Te pide, te lleva, te trae. Más allá de la ciencia y la medicina, que nadie le ponga un techo o un límite a nuestros hijos. Ari, de muy chiquita, tuvo muchas internaciones. Ari no solía llegar a los hitos de su desarrollo, siempre llegaba más tarde de lo normal. Y siempre me decían, mamá, no te preocupes, Ari fue prematura, Ari es chiquitita, hay que esperar. A mí no me cerraba la idea de que había que esperar y que no teníamos que hacer nada. Y de pura intuición empecé a investigar y a buscar qué podía hacer para poder mejorar la calidad de vida de Aru, de su desarrollo, aunque sea desde casa. Y así fue como a los pocos meses teníamos un equipo terapéutico en casa, con una estimuladora, con una fono que trabajaba la deglución, porque Ari no comía cuando tenía que comer. Y ahí fue cuando seguían las internaciones y nos derivan con un especialista en sangre, un hematólogo. Estuvimos 2 años haciendo estudios de sangre, pinchando todos los meses a Aru para hacer un estudio, hacer otro, y siempre daba todo negativo y no podíamos encontrar qué es lo que tenía Ari. Sin embargo, al año y medio empezamos los consultorios externos. A los 2 años comenzó su jardín inicial, pero las internaciones seguían. Y es ahí cuando, junto con el hematólogo, me dice, Ceci, llegó la hora de estudiar los cromosomas. En ese entonces no tenía idea lo que era un cromosoma. Todo lo que me decían lo hacíamos, y así fue. Buscamos el laboratorio en Buenos Aires, el mejor, y más allá de toda la burocracia que teníamos que pasar por las prepagas y las obras sociales de salud, logramos ese estudio y finalmente, después de 3 años, logramos el diagnóstico por un llamado telefónico. Sí, me llamaron un mediodía, la directora de este laboratorio de genética de Fundagen, para decirme, Ceci, deja de buscar, deja de hacer estudios para Ari, encontramos lo que tiene Ariadna. Y les puedo asegurar que ese fue uno de los días más aliviadores y felices de mi vida. Sí, feliz. Feliz porque por fin había encontrado lo que Ari tenía. Había encontrado esta búsqueda implacable, había finalizado. Le había encontrado sentido a todo lo que tenía mi hija. ¿Por qué Ari no comía? ¿Por qué Ari dormía un montón? ¿Y por qué Ari a veces no dormía nada? Fue ahí a donde un pocos meses luego del diagnóstico se contacta una familia de Colombia contando una situación similar a la nuestra. Decidimos juntarnos y decir que ninguna familia más esté sola ante un diagnóstico. En el 2018 formamos 11Q Latinoamérica, síndrome de Jacobsen, y muy orgullosas y emocionadas les digo que formamos un equipo de más de 60 familias en donde ayudamos, acompañamos y les damos información. Y bueno, este es un poco el mensaje que queremos transmitirles, que ninguna familia va a estar más sola ante un diagnóstico, que vamos a ayudar y contener y dar el paso y la guía que hace 10 años atrás yo no lo pasé y estaba sola. ¿Qué es 11Q? 11Q, para no utilizar términos muy médicos, muy técnicos, es una alteración genética en donde a Ari le falta la mitad de un par de cromosomas, le falta la colita, con lo cual tiene menos ADN y menos genética, ¿sí? Las características, como en la mayoría de las patologías, son amplias, de amplio espectro, entre ellas trastornos hemorrágicos, sangrados. Ari tenía muchos sangrados de chiquita. Algunos pacientes tienen problemas de cráneo, algunas malformaciones, problemas inmunitarios, inmunológicos, y de ahí el sentido de por qué Ari todos los inviernos se enfermaba.
Y bueno, con el diagnóstico encontré el sentido a mi vida. Me cambió la vida porque empecé a encontrar en Internet la respuesta de todas mis preguntas. Como mensaje, como mamá y representante de OnceQ Latinoamérica, quizá a los neonatólogos, los que están como los primeros que dan el primer paso a dar el alta a esos bebés que recién nacen, si ven alguna cosita, alguna característica, algo que quizá no les suena y no lo tienen confirmado, pero no dejen esta puerta abierta o esta llama prendida de investigar o de buscar información, porque a veces puede salvar vidas. Y a esas mamás que tienen hijos que no tienen diagnósticos, que andan como deambulando, no todo es retraso madurativo. Busquemos por un diagnóstico certero, oportuno, precoz en tiempo y forma. OnceQ Latinoamérica te está esperando. Hoy en día tenemos 12 casos diagnosticados en Argentina y tenemos más, estimamos más de 400 personas que todavía hoy viven sin un diagnóstico. Junto con FADEPOF te estamos esperando. Búscanos. Gracias.